Queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Coparmex Semanal. El día de hoy nos acompaña el diputado local, Eduardo Martínez Arcila. Eduardo, bienvenido a este programa, este espacio, tu espacio. Gracias. Para Coparmex siempre ha sido muy importante el diálogo abierto con nuestros representantes y me da mucho gusto que esta mañana nos acompañes. Al contrario, Adrián, muchas gracias por invitarme a este programa de Coparmex. Saludo a tu auditorio, pues listos, dispuestos a poder platicar sobre lo que le interesa a Coparmex, que es lo que le interesa finalmente a Cancún y a Quintana Roo. Muchísimas gracias. Fíjate, Eduardo, que tú sabes, hay una anécdota desde que inició mi periodo como presidente. El primer evento que tuvimos fue precisamente con ustedes, con diputados. Y desde entonces, pues hemos tenido un trabajo conjunto. Nosotros lo vemos como sin precedentes en cuanto a la cercanía, a la ocupación que ustedes han tenido para dialogar, para trabajar los temas que nos han preocupado. Trabajamos en la ley de participación ciudadana, en la ley de la creación de nuestro sistema estatal anticorrupción. Hoy estamos trabajando en el tema de la ley de mejora regulatoria. Hemos sumado también en los temas de horarios, en algunos otros temas. Sin lugar a dudas, una gran labor. O sea, creo que este Congreso ha tenido o ha generado leyes como creo que ninguna otra, como cualquier ley perfeccionable, partiendo de eso, pero creo que el punto a destacar es uno, la cercanía, y dos, el trabajo en conjunto. Esto no quiere decir que todo ha quedado como nosotros esperáramos, ni mucho menos, pero así son las leyes, ¿no? Y yo destaco verdaderamente el tema de la apertura, ¿no? O sea, parte contigo específicamente y con tus compañeros, siempre ha sido un diálogo muy abierto, muy cordial, y eso pues, es de destacarse, ¿no? Te agradezco. La verdad es de que pues ese es el principal objetivo de este Congreso. Cuando llegamos, pues se llegó a un Congreso que traía antecedentes de una Cámara de Diputados muy cerrada, muy trabajada en lo oscurito, en lo secreto, la poca participación ciudadana, la poca apertura que había, y la idea era abrir totalmente el Congreso. Incluso, si recordarás, cuando se presentó la agenda del Congreso, se denominó así una agenda ciudadana, que efectivamente salió de lo que muchos nos dijeron en las mesas, en los foros que hicimos en los diversos municipios del estado, y que es una agenda que hemos ido cumpliendo, en particular con el sector, con Coparmex, como bien lo dices. Me acuerdo que tuvimos un desayuno donde estabas iniciando, y ahí me tocó hacer uso de la voz y decirle a los agremiados, al empresariado de aquí de la zona norte de Benito Juárez, de Cancún, una serie de acciones que ellos demandaban que hiciera el Congreso. Incluso nos entregaron una solicitud por escrito, unas propuestas que hemos ido avanzando. No todas se han logrado del todo. Unas, como bien lo dices, se han aprobado. El sistema local anticorrupción, pues fundamentalmente ustedes fueron unos actores principalísimos, no solo en Quintana Roo, a nivel nacional. La Coparmex fue el gran impulsor del sistema local anticorrupción. Las trabajamos en conjunto. La nueva ley electoral que abrió el tema de candidaturas independientes, que estableció cuotas de jóvenes, donde se abrió la participación ciudadana, la ley de participación ciudadana, y que puede ser perfectible, sí, pero me parece que el ejercicio de ir juntos, en el caso del Congreso, los diputados y los actores de la sociedad, es lo que nos permite tener hoy una mejor legislación. Yo estoy convencido que si no lo hubiéramos hecho en conjunto, si no nos hubiéramos nutrido, si no los hubiéramos escuchado, seguramente el trabajo hoy de la legislatura sería un trabajo muy por debajo de las expectativas que tuvieron los ciudadanos y que tuvimos nosotros mismos cuando llegamos. Entonces, yo creo que el reto es mantener este tipo de órganos colegiados, como son los congresos, que sigan siendo plurales, abiertos, incluyentes, porque esa es la única manera que podemos exigir y que las decisiones no van a ser de una sola persona o de un grupo mayoritario que pertenezcan a una corriente de pensamiento, un partido político, sino que sea entre la diversidad, donde podamos
necesariamente que estarnos sentando permanentemente con los organismos de la sociedad civil para ir tomando las decisiones y nutriendo en este caso, las legislaciones y las decisiones que va tomando el Congreso. Cuando se trabaja así, el rango de equivocarse es muy bajo, ¿no? Cuando se escucha a los ciudadanos, el rango de equivocación es muy bajo. Entonces, es lo que hemos procurado en estos ya, pues que son 2 años y medio de trabajo en el Congreso de Quintana Roo. Efectivamente, así ha sido, y eso es lo que yo destacaría más, como comentaba. Sin lugar a duda, pues bueno, también hay algunas leyes y hay algunos temas que siguen pendientes que, como dices, ya estamos trabajando en algunas adecuaciones o mejoras. Eso es muy, muy importante. Respecto, entrando quizá a lo mejor un poquito en materia y tratando de hacer un pequeño recuento de algunas de estas leyes y lo que se ha visto, pues ahorita estamos con el tema de mejora regulatoria. Coparmex impulsó y colaboró mucho en el tema de la ley de mejora regulatoria a nivel federal, lo propio en el estado, y una preocupación o una inquietud que tienen nuestros socios es, sin lugar a duda, el tema de tramitología, o sea, lo que es la mejora regulatoria, repercute o recae mucho en los ayuntamientos, ¿sí? La ley federal evidentemente queda muy lejana de lo que es el ayuntamiento. La ley estatal, de alguna u otra forma, quedará lejos de lo que es el ayuntamiento, pero nos vamos acercando. Hace unos días tuvimos la oportunidad de platicar tanto con CONAMER como con el Congreso, como con la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado, este tema en particular, y se abrió el foro, y la inquietud, bueno, me gustó mucho que también estaba participando el ayuntamiento, específicamente el de Benito Juárez. Sin lugar a dudas, pues esto abre el espacio para comenzar los inicios de lo que será o tendrá que ser la regulación municipal. Vamos a dejar en este momento pendiente y vamos a ir a un corte y regresamos más adelante. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Luces TV. Muchas gracias, ya estamos de vuelta en nuestra emisión Coparmex semanal. Estamos platicando con el diputado local, Eduardo Martínez Arcila, y estábamos comentando que específicamente en el tema de la ley de mejora regulatoria, la cual está ahorita en proceso, en pláticas, está cocinando, sí. Hay un tema que preocupa mucho a la sociedad y que tiene que ver con los ayuntamientos. Pero hablando específicamente en el tema de la ley de mejora regulatoria del Estado, quien aplica, o sea, quien va a ejecutar mucho de estos procesos es la Secretaría de Desarrollo Económico. Que creemos que nuestra experiencia, o sea, la experiencia que ya tenemos con lo federal, es que tiene que estar ligado al Ejecutivo forzosamente. O sea, si bien es cierto, está nombrado, pero sí tiene que depender del Ejecutivo, o sea, directamente. ¿Por qué? Porque al final
no hay una, las otras dependencias, las otras secretarías no se alinean de alguna forma. Entonces, sí, de alguna forma esa es una vía que nosotros vemos como viable, que sea directo del Ejecutivo. Y luego la otra, Eduardo, ¿de qué manera poder sumar a los ayuntamientos? En este ejercicio, el municipio de Benito Juárez está presente. Había presente sociedad, por ejemplo, del municipio de Solidaridad, pero no estaba presente la autoridad, ¿no? Entonces, vamos, entendiendo y respetando las independencias de cada ayuntamiento, ¿cómo hacerlos partícipes para que al momento que exista una ley, pues su aplicación, y que su aplicación tenga que correr, cómo hacerlos partícipes de ello y comprometerlos? Definitivamente creo que es un punto importante. El que estableces una cosa es lo que diga la ley y otro es cómo la aplicas, qué autoridades la deben de aplicar y si la están aplicando bien o mal. Y a veces el error no está en la ley, está en la manera de aplicarse. Pero sin embargo la propia ley debe establecer mecanismos que puedan hacer exigible que un determinado ente de gobierno como un ayuntamiento pueda aplicar y cumplir con la naturaleza de la disposición. Te voy a poner un ejemplo. El año pasado, a finales de 2017, aprobamos en el Congreso para Benito Juárez la licencia trianual, la licencia de funcionamiento trianual. Ese era un trámite que cada año el contribuyente tenía que ir, tú lo sabes, y renovar su licencia, y era totalmente incongruente porque iba en enero, en febrero, y a veces la terminaban dando por ahí de noviembre, cuando ya iba a concluir el año. Nosotros hicimos una modificación de manera tal que ahora, si tú mantienes tu mismo estatus, tu mismo negocio, las mismas condiciones del año anterior, únicamente va a ser declarativo. Tú vas y declaras, me encuentro en la misma situación, y te van a sellar y esa va a ser ya tu licencia. O sea, no tienes que establecer todos estos trámites que hacías anteriormente. Esa disposición la hicimos en 2017 y ahorita en 2018 la ampliamos a otros ayuntamientos. El problema es ese, que los ayuntamientos acusan falta de capacidad legal, reglamentaria, llámese falta de gente, de tiempo, para poder adecuar sus propios reglamentos y luego entonces no aplican esta disposición. Lo que te quiero decir es de que si lo vemos desde el punto de vista de mejora regulatoria, pues yo creo que hay perfectos ejemplos en otras partes del país donde ustedes lo conocen como Estado y Ayuntamiento son facilitadores, son simplificadores de los trámites que tiene que llevar a cabo alguien que decide poner una empresa. Que seguramente tenemos que aterrizar en esta nueva ley. Esa parte, Adrián. Es decir, cómo hacemos parte al ayuntamiento, por una parte, cómo sentamos a la mesa, como lo estamos haciendo ahorita en el análisis de la ley, ya en su operación a la Secretaría de Desarrollo Económico, cómo también permanentemente tenemos sentado a la mesa quien vaya a ser el titular, como bien lo estableces, debe depender del Ejecutivo para que toda su acción sea transversal, porque tú podrás tener mucha voluntad en un área de gobierno, pero si la otra área de gobierno no funciona al mismo nivel, entonces se atora y lo que aquí te facilita, aquí te lo complica. Exacto. O lo que aquí a nivel estatal te lo facilita, cuando bajas al ayuntamiento ya se va a complicar. Sí. Entonces, a mí me parece que estos organismos o estos mecanismos donde están sentados a la mesa los diferentes titulares de los órganos o de las áreas que tienen que ver con toda la parte de mejora regulatoria, es la mejor forma de ir caminando juntos. Lo decíamos hace rato, seguramente lo vamos a platicar más adelante. Nosotros hicimos unas reformas y pusimos en manos de los ayuntamientos mecanismos de participación ciudadana y prácticamente ningún ayuntamiento hoy lo está haciendo. No es hablar mal de los ayuntamientos, hay que entender también la vida diaria de una ciudad. La verdad es que descansa en un ayuntamiento. Exacto. O sea, el día a día de un servidor público municipal pues, es mucho más complicado que la de un diputado o la de un gobernante, llámese secretario estatal o un gobernador, porque en el ayuntamiento pasa día con día las cosas, claro. Día con día llega gente, llegan solicitudes, necesidades que se tienen que ir atendiendo. Evidentemente, se necesitan niveles muy altos de eficiencia y de eficacia por parte de los ayuntamientos y de sus servidores públicos. Y a veces pareciera prácticamente imposible, ¿no?,
que se llegue a este nivel de mejora. Sin embargo, yo creo que está en manos, nosotros daremos las herramientas desde la ley, pero yo creo que está en gran parte en manos de ustedes, los que son los directamente afectados o los usuarios de este tipo de servicios de los ayuntamientos, el que se puede establecer una regulación aterrizable y medible en tiempos, y también pues una ley que conmide, incentive a los ayuntamientos a establecer y a aterrizar todo lo que tenga que ver con mejora regulatoria. Quiero ser muy claro en ese aspecto. Si ustedes, si el sector empresarial, comercial organizado, no se mantienen en la mesa de construcción de la ley por una parte y de aplicación por la otra, que sería una segunda fase, difícilmente va a llegar a buenos resultados. Entonces yo creo que es fundamental la participación de ustedes en esta parte, no solo en la construcción de la ley, sino en su aplicación. Y tenemos que darle a ustedes más armas, en el buen sentido de la palabra, para que su intervención pueda ser más proactiva en ese aspecto. Mira, qué bueno que tocas el tema desde ese ángulo, y te comparto lo que hemos vivido, ¿no? Porque, bueno, estos temas son temas que nos interesan, en los cuales participamos. A lo mejor voy a tocar de algunos otros ejemplos en los que hemos ido trabajando y con la idea de sumar y ver por dónde, cómo hacemos que pasen las cosas. Exactamente. ¿No? Vamos a ir a un corte y continuamos con esta inquietud. Luces TV. Luces al mediodía. Una pausa para encontrarse con la información más importante de la jornada. Luces al mediodía. Lunes a viernes a la 1 de la tarde. Luces TV. El primer canal de noticias del sureste mexicano. Continuamos con nuestro programa Coparmex Semanal. Estamos platicando con el diputado local, Eduardo Martínez Arcila. Eduardo, nos quedamos comentando un tema respecto a la aplicación de las leyes y cómo la ciudadanía debe seguir participando. Claro. O sea, nosotros como Coparmex participamos en muchas de las leyes, como ya comentamos. A veces es, para algunos de nuestros socios y para la sociedad en general, a veces es, no quiero utilizar la palabra cansado o frustrante, porque no llegamos a lo que se plantea. Okay. Sentimos que a veces como que no somos escuchados, entendiendo que es complejo, que son complejos los temas, ¿no? Nosotros no nos cansamos partiendo de eso, pero pareciera que muchos de los temas, y me regreso al tema de la de participación ciudadana que el municipio tiene que ejecutar, queda en la voluntad de la autoridad. De la autoridad. ¿Sí? Y entonces, pues ya cualquier voluntad, si son nuevos, si no trabajaron en esa ley, pues es como un tema, pues no es mío, ¿no? No, ni lo conozco, no lo sé y no me importa, ¿no? Te voy a platicar una anécdota que acabamos de tener. Estamos trabajando un tema precisamente ligado de la Ley de Participación Ciudadana dentro del Ayuntamiento de Benito Juárez. Toda la apertura, pero hice mención que el ayuntamiento estaba en falta porque no habían aterrizado los puntos de los compromisos de la Ley de Participación Ciudadana. Y la respuesta de uno de los regidores es: nosotros no estamos en falta. Nosotros acabamos de entrar y tenemos un plazo.
siendo que no es cierto. Claro. O sea, el plazo ya venció. Ellos como autoridad hoy, pues tienen una responsabilidad, pero tampoco tienen una obligación per se. ¿Sí? Es decir, a lo mejor la obligación la tienen, pero no hay ninguna consecuencia si no la hacen, ¿no? Y nosotros ahí estamos. O sea, eso es lo que platicábamos hace ratito, de que nosotros tenemos que ser parte incidente, no solo en el trabajo previo de una ley, sino en la aplicación o en el aterrizar esa ley. ¿Cómo ves? ¿Qué mecanismo, qué figura, qué forma podríamos hacer como para poder englobar un poco más? Mira, yo pues estoy convencido de que mucho tiene que ver, como tú lo has dicho, con la voluntad política de la autoridad, pero hay mecanismos precisamente, y la ley de participación ciudadana es eso, es un mecanismo que le da al ciudadano el poder, que lo empodera para que él haga que las cosas sucedan, para que una autoridad decida algo, para que una autoridad deje de hacer algo si está mal. Es decir, le damos la llave al ciudadano para que active, o el interruptor, para que active al ayuntamiento en el tema que está puesto a consideración. Porque eso es de participación ciudadana, por eso se llama de participación ciudadana, no es de participación del gobierno, porque entendemos que hay cosas que solo pueden venir del impulso ciudadano, y para que no se diriman los temas en una manifestación o en un tomado de calles, por ejemplo, les hacemos una ley, les construimos una herramienta jurídica para que el ciudadano que esté interesado en que algo suceda, a través de esa ley, lo pida, lo exija, y si de parte de la autoridad responsable, en este caso de un ayuntamiento, no lo hay, pues existe otro mecanismo jurídico, que es vía el amparo, que termina obligando a la autoridad a cumplir con la ley. Te pongo ejemplos muy claros que han sucedido. Nosotros, cuando llegamos a la legislatura, hablando de que si somos o no responsables, que estamos llegando. Cuando llegamos a la legislatura, había una sentencia de un juez federal que nos dijo, oigan, un grupo de habitantes de un poblado de Quintana Roo, que se llama San Andrés Soda, pidieron y están exigiendo que introduzcan el agua potable en su comunidad. Y la CAPA en ese momento le dijo, no, pues no se puede, no hay dinero. Es una obligación del Estado dotarlos de agua potable. Así que te ordeno a ti, Congreso, en base a esa queja ciudadana, te ordeno a ti, Congreso, que modifiques el presupuesto y que establezcas 50 millones de pesos para que la CAPA no diga que no tenga dinero y meta el servicio de agua potable a esa comunidad. Nosotros llegamos, estaba ahí asentado ese asunto, no lo querían tocar, lo agarramos, cumplimentamos esa sentencia y ordenamos a la CAPA que se haga. ¿Qué te quiero decir? Que al final ya fue un grupo de ciudadanos que en ejercicio de sus derechos establecidos en la ley le exigieron a una autoridad que obligara a la otra a que les cumpliera. Y eso, o sea, no se debe llegar a esos niveles porque se supone que el ayuntamiento, que es el gobierno más próximo a la ciudadanía, pues debería estar atento a eso. Pero si en caso de que un ayuntamiento incumpla, pues el ciudadano tiene la ley en su mano, que es la ley de participación ciudadana, ¿no? Exigiendo a lo que tiene derecho a exigir. Y si el ayuntamiento no cumple, tiene del otro lado como una autoridad superior, como es un juez federal vía el amparo, ordene entonces al ayuntamiento que lo haga. Y creo que esos son los temas. O sea, nosotros dimos las herramientas jurídicas de participación ciudadana per se. Pues evidentemente esto no va a cambiar. Necesitamos finalmente de la sociedad civil que se organice, o una sola persona, sí, que se asesore, pues se tiene que asesorar finalmente, y eche a andar el mecanismo para que finalmente la autoridad haga algo que ya está establecido en ley, que debe de atender. Porque aunque te digan, es que no hay reglamento, no importa, ya está en la ley. Ya está en la ley. Y ya estás obligado tu autoridad a hacerlo. El ciudadano no puede estar a expensas que la autoridad emita o no su reglamento, por ejemplo. Claro. Oye, Eduardo, ahí digo, el tiempo corre, nos estamos quedando casi sin tiempo. Espero que no sea la primera vez y que próximamente nos podamos volver a sentar. Dentro de estas inquietudes y dentro de estos temas, hay uno en particular que ha bueno, una reflexión antes. Sí.
por ejemplo, el tema de la ley de movilidad. Es una ley que se trabajó, que estuvimos participando, que hubo participación de sociedad. Y al final, siguen existiendo problemáticas en general en tema de movilidad. Y entendiendo que las leyes no son mejorables. Pero, ¿cómo poder acercar y cómo poder hacer sentir a la ciudadanía que no se quedó, o sea, que el trabajo que hizo rindió frutos, vamos? Pues mira, lo que acabamos de hablar de mejora regulatoria. Ustedes participaron, sociedad civil participó, sindicatos, todos en la construcción de la ley de movilidad. Finalmente se llegó, se aprobó. A lo mejor no ven resultados inmediatos. La recomendación aquí es que no soltemos el tema. Primera fase, construimos entre todos una ley de movilidad, a mi juicio, de avanzada, muy abierta, donde se le da prioridad al tema, evidentemente la movilidad, pero a la movilidad del ciudadano, al derecho que tiene el ciudadano de moverse por una ciudad, donde se deja de favorecer a algún grupo en particular de sindicato, ¿no? Sino que se abre, digamos, la competencia en materia de movilidad, donde el Ejecutivo se le eliminó esa facultad discrecional que tenía de entregar placas de taxi y todo eso ya no va a pasar, ya no está pasando, porque todo eso se cambió, se generó un cuerpo técnico ahora que va a definir en base a estudios de movilidad qué sí y qué no. ¿Cuál es la otra parte? La aplicación de la ley. Y vuelvo a lo mismo. Es donde creo que es el otro paso que debemos dar todos como sociedad. Si construimos una ley, demos el paso para aplicarla. Porque hoy en día están abiertos nuevos esquemas de transporte, ¿no? ¿Y qué ha hecho falta? Para que el ciudadano vea que valió la pena esa ley de movilidad, para que vea que ya no exista el desorden que hay ahorita en esta ciudad, sobre todo. En las calles se siente. En las calles se siente, porque tengo a la vuelta de mi casa un paradero de autobuses que no sé de dónde salió y ya es un paradero de autobuses con todo lo que eso conlleva. Claro. Entonces, ¿cuál es la otra parte, Adrián? Que tenemos que seguir como sociedad sentándonos con la autoridad a ver que cumpla, claro, a exigirle que cumpla, porque la autoridad también lucha contra cotos de poder, ¿no? Claro. Que también quieren defender lo que ellos consideran. Lo que consideran y lo que sus entonces intereses, necesitamos, ¿no? también empujar a la autoridad a que cumpla con la ley, a que ordene este tema de transporte, a que si bien el tema, por ejemplo, de estas plataformas digitales, que no es solo en movilidad, lo tenemos en el tema de rentas vacacionales y todo, a todo este nuevo concepto que se maneja a través de la digitalización de los servicios, que la autoridad también cumpla con eso. Eso es lo que requerimos, ¿no? Es decir, la gran reflexión sería, participo en la construcción de una ley, participo también y sigo bien. En la aplicación. Es decir, la democracia no se reduce al día que vas a votar, porque sería ese el ejemplo. No, yo ya elegí, ya estuvo. No, sí, claro, ya elegiste. No, pero como elegiste, también debes ser responsable de vigilar que a quien tú elegiste haga bien las cosas. Si no, nos estamos quedando cortos o a la mitad del objetivo. No, definitivamente, y como lo comentaba, pues nosotros no nos cansamos y efectivamente seguiremos participando. Eduardo, antes de irnos, un tema que en últimas fechas ha tomado un poco de relevancia o que ha causado algún tipo de polémica, por así decirlo, es el rubro dentro del presupuesto del Congreso de gestión social. Platícanos un poco y cuál es la perspectiva del Congreso. Mira, no es algo nuevo, es algo que viene de siempre en el Congreso, de las anteriores legislaturas. Es algo que está en la mayoría de los congresos del Estado, en el Congreso Federal, Cámara de Diputados Federal, en el Senado, que es un rubro que se le establece a cada diputado un recurso económico para que, de acuerdo a lo que establece nuestra ley orgánica, puedan atender, así lo establece, gestiones derivadas de su actual como diputado que se den en su distrito a áreas o sectores desprotegidos o grupos vulnerables, como se les conoce, de escasos recursos, que a través de solicitudes que hacen a su diputado correspondiente, que son medicamentos, cuestiones de la escuela, de educación, de deporte, de vivienda, de salud, es decir, solicitan. Y cada diputado es responsable de
las gestiones que haga. El Congreso lo que hace es únicamente, pues evidentemente, establecer una mecánica, una reglamentación. Yo puedo estar de acuerdo que este tema, en particular aquí en Quintana Roo, ha levantado cierta polémica. Pero quiero resaltar también por qué ha levantado polémica. Primero, porque por vez primera los ciudadanos pueden saber la existencia de ese rubro y quiénes son los beneficiarios de ese rubro. Es decir, tú entras al portal del Congreso y vas a encontrar todos los nombres de todos los ciudadanos que han pedido apoyos al Congreso, a sus diputados, y que se les ha dado. Cosa que anteriormente no lo sabíamos, o no sabíamos quiénes eran. Hoy es totalmente abierto, ¿no? Entonces, primero se sabe porque hay transparencia en este Congreso, se sabe porque es absolutamente legal, porque tiene un sustento en la ley, este tipo de apoyos o gestiones sociales. Y tercero, se sabe porque hemos sido un Congreso que nos hemos preocupado por precisamente tener la información disponible. Hay quien dice que no lo deben de hacer y que no es trabajo de los diputados. Por lo menos en Quintana Roo y en la ley del Congreso sí establece la facultad. Que podemos revisar los mecanismos de cómo se dan, cómo se ejercen, sí. Y el Congreso lo ha dicho, está abierto. Incluso traemos ya pláticas con el sistema local anticorrupción para poder permitir, ¿no?, que podamos revisar el mecanismo. Que si se elimina este rubro o no se elimina, yo soy un convencido, yo en lo particular, que no se debe de eliminar. ¿Se debe mejor regular? Seguramente sí. Pero el tema de la gestión social no es inherente únicamente al Congreso. Lo hacen todas las dependencias públicas, ¿sí? Hay áreas especializadas. Sí, el DIF, por ejemplo, en los ayuntamientos, los DIF municipales, ¿no? Pues el Congreso pues tiene su área de gestión que cada diputado es responsable. Me parece que es algo que se debe conocer más, que la legislatura igual creo que debió haber o debe de publicitar comunicar más y mejor para que sepan que se está atendiendo, porque no son cosas frívolas que se atienden, son cosas de medicamentos. Es evidente que el Estado y la Federación y los municipios no les alcanza a cubrir todas las necesidades. Ahí dice, oye, ¿por qué no entonces ese recurso se le da al Estado y que el Estado lo ejerza? Bueno, eso se tendría que modificar la ley, ¿no? Entonces, vamos a entrar en una parte de análisis de esa reglamentación para buscar a lo mejor esquemas más eficientes, porque actualmente se pide que huella digital de quien recibe el recurso en efectivo. Hay un tope, creo que de 1,000 o 1,500 pesos. Todo lo que sea por encima de eso tiene que ser obviamente a través de factura, tiene que ser pago directo a proveedor. Medicamentos, por ejemplo, el Congreso directamente le paga al proveedor, es decir, no pasa el dinero por manos del ciudadano, es directamente el pago que se hace al proveedor y todo. Es decir, pero entiendo que en un Congreso que precisamente ha buscado la apertura, pues también tiene que estar a la altura y escuchar a las diferentes voces y ver qué se puede mejorar y qué se puede modificar. Pero de antemano te digo, Adrián, estamos absolutamente convencidos que es un rubro que le sirve a la ciudadanía, le sirve a la gente, le sirve a los niños, le sirve a los jóvenes para terminar sus estudios, le sirve a un joven cuando tiene que salir a un viaje de práctica, por ejemplo, y la escuela no tiene, ¿sí? Que sucede comúnmente. Un medicamento, por ejemplo, que temas muy fuertes como diabetes, incluso VIH, que no es tan sencillo, claro, que una no persona en el caso con lo establecido. Lo pueda. Eduardo, pues yo te agradezco mucho. Desgraciadamente el tiempo nos alcanzó. Como ya lo mencionamos, seguiremos comentando estos temas y otros más, seguramente, en el programa o en Coparmex. Y pues te agradezco esta apertura y esta apertura al diálogo. Creo que sin lugar a dudas el canal abierto de comunicación es lo más importante entre los representados y la ciudadanía. Con gusto, con el espacio. Siempre que hemos sido invitados, con gusto hemos acudido a Coparmex a escuchar los planteamientos de tus agremiados y todo, y pues seguiremos de aquella que concluye esta legislatura, que va a ser en agosto, con esa misma actitud desde el primer día que hemos tenido de apertura total
y de comunicación permanente. Te agradezco mucho, Eduardo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta semana, en este programa de Coparmex Semanal.